Bienvenidos al video explicativo de la guía número 1 de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para el grado 10º. Todos van a recibir una guía impresa y la misma guía en forma digital, con el fin de que haya claridad en el contenido del material de trabajo. Lo primero que vamos a encontrar en nuestra guía es el encabezado. Aquí van a colocar su nombre completo, van a encontrar que corresponde al periodo número 1, al grado 10º, la fecha de entrega de la guía. Esta guía se entregará el 24 de febrero. Si hay algún cambio en las fechas, les informaremos de manera oportuna. El área a la que corresponde, la sede en la que están matriculados y el docente a cargo del área. La guía de aprendizaje número 1 corresponde al tema de síntesis de proteínas. Es importante que sepan que todas las hojas que entreguen deben estar marcadas con su nombre y grado como mínimo. Las hojas que no estén marcadas no se tendrán en cuenta para su valoración. Esto es para no tener inconvenientes de confusión de trabajos, evitar plagios y demás. Entonces, les agradezco que tomen en cuenta esto. Si no van a desarrollar la actividad en la guía que se les entrega de forma impresa, sino en su cuaderno o en una hoja blanca o en hoja de examen, asegúrense de que todas las hojas tengan su nombre y el grado y obviamente la sede. Lo primero que vamos a encontrar en la guía entonces serán dos recuadros, uno que tiene los objetivos de aprendizaje de la guía y el otro que tiene unas observaciones de gran importancia. Las fotos y videos en donde ustedes aparezcan y que envíen como parte de la evidencia del trabajo debe tener buena presentación. Ustedes deben tener buena presentación. Preferiblemente que tengan el uniforme de la institución, bien sea el uniforme de diario o educación física. Si por algún motivo no lo tienen a la mano, entonces por favor usar pantalón y camiseta blanca o si no usan pantalón, una sudadera puede ser y camiseta blanca. Si tienen algún problema con el vestuario, por favor se comunican con el docente. No vamos a recibir videos ni fotos de estudiantes en camisilla, pantaloneta o pantuflas. Así que por favor prestemos mucha atención a esta orientación. ¿Cómo voy a evaluar esta guía de trabajo? El 70% corresponderá al desarrollo como tal de las actividades y el 30% tendrá en cuenta aspectos como el cumplimiento en la fecha de entrega, que entregue su trabajo de forma ordenada y clara y que se mantenga una comunicación constante y oportuna con el docente, de manera que ustedes puedan aclarar sus dudas a tiempo y puedan hacer las correcciones si el docente se las solicita. La escala de valoración no será numérica, será de manera cualitativa en escalas de bajo, básico, alto y superior, según lo que se les explicó en la guía de inducción que recibieron al iniciar el periodo. En la segunda hoja, entonces, en la misma hoja van a encontrar la primera actividad. Cada actividad va a tener aquí el valor que yo le voy a dar. Y esta actividad número 1 será una actividad introductoria para recordar un poco el tema que debieron haber visto el año pasado y que les sirve de base o fundamento para desarrollar las actividades de esta guía. Encontramos A, B y C. En la A simplemente le pido que coloque el nombre completo de esta imagen que tienen aquí. En la B se les pide resolver un crucigrama. Aquí encuentran las palabras o frases claves para el crucigrama. Pueden ver que algunas casillas tienen ya las letras que las dejé como pista. En las casillas en que hay números también pueden colocar letras. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Mucho de este tema se trabajó en alguna de las guías de ciencias naturales del año pasado, así que si aún la tienen la pueden repasar. El punto número C hace referencia a una sensibilización con respecto al cuidado de los recursos naturales. Aquí dice mímica de los recursos naturales, es una actividad familiar. Si su familia no puede participar, lo pueden hacer con algunos amigos muy cercanos, siempre evidenciando el manejo de las medidas de bioseguridad. La idea es que desarrollen una representación, una mímica, un poema, un cuento, que salgan ustedes a recitarlo, en donde puedan enviar un mensaje muy corto con respecto al cuidado de los recursos naturales. Muy corto, puede ser un video de 1 minuto o 2 minutos como máximo. Yo sé que ustedes son muy creativos y pueden hacerlo. La idea de no hacer videos tan pesados es que sea un poco más fácil enviar la evidencia a su docente.
En la segunda hoja entonces ya entramos al tema que es síntesis de proteínas. Aquí arriba van a encontrar un encabezado mucho más pequeño en donde está el espacio para que ustedes puedan colocar su nombre. Entonces, a lo largo de la guía, con el fin de asegurarme que lean el texto, van a encontrar pequeñas preguntas muy cortas y sencillas, que les van a ayudar a mantener la atención en la lectura y a resolver algunas dudas. Entonces les pido que consulten qué es síntesis y qué es proteínas. Después de consultar van a entender qué es la construcción de las proteínas. Y las proteínas son unas moléculas muy importantes para la vida. Nosotros estamos hechos de proteínas. Entonces vamos a aprender cómo es que el cuerpo construye esas proteínas para mantenernos con vida, para que podamos ser lo que somos. En ese proceso pues hay dos etapas, que es la transcripción y la traducción. Son dos procesos muy sencillos que están descritos a lo largo de la guía y que les voy a explicar más adelante. Por aquí vamos a hablar de un tema que se llama dogma central de la biología y que les voy a explicar a continuación. Entonces, en las diapositivas que vienen lo que voy a hacer es hablar de este tema y explicarles un poco estos dos procesos de transcripción del ADN y traducción del ARN, que son el tema de la síntesis de proteínas. Entonces, cuando nos hablan del dogma central de la biología, lo que nos quieren decir es cómo va la información que está contenida en nuestro ADN. Ya todos sabemos que el ADN es una molécula que está en nuestros núcleos. Todo lo que somos está escrito ahí. No en el lenguaje que usamos nosotros, pero sí en un lenguaje especial para las células. Entonces, llevar esa información, que es como tenerla en un libro de recetas, a construirla, que es hacer las proteínas, requiere unos procesos. Y hay una vía en que esa información se mueve. Antes se decía que el ADN se transcribía a una molécula que se llama ARN y que esta molécula se traducía en una proteína. Entonces la vía ADN, ARN y proteína recibe el nombre de dogma central de la biología molecular. En esta vía va la información. Sin embargo, se hicieron algunas modificaciones posteriores porque se observó que no siempre el ADN se copiaba a ARN. También el ARN podía copiarse en forma de ADN. Entonces, el dogma central de la biología ahora tiene esta inclusión. Nosotros vamos a estudiar esta vía sencilla por ahora. Cómo hace el ADN para pasar a ARN y finalmente para pasar a una proteína. Nos tenemos que preguntar en dónde ocurren estos procesos. Ocurren al interior de cada una de nuestras células. Entonces, esta es una célula, esta es la región del núcleo, lo que está en amarillo es la región del citoplasma. En el núcleo ocurre la primera fase, que es la transcripción. Es cuando el ADN se transforma en ARN. Este ARN se llama ARN mensajero porque lleva un mensaje de un lugar a otro. Después el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma y se da la segunda fase, que es la traducción. Es cuando el mensaje que está contenido aquí se convierte en una proteína. Entonces esto lo debemos tener muy claro. En el núcleo ocurre la transcripción y en el citoplasma la traducción. Luego vamos a profundizar un poco en estos dos procesos. Algo más que debemos tener muy claro para comprender el proceso de síntesis de proteínas y que ya habíamos visto el año pasado es el lenguaje que utiliza el ADN y el ARN para guardar la información. El ADN utiliza unas bases nitrogenadas que son adenina, timina, guanina y citosina, y como ya habíamos visto, ellas se complementan, es decir, están en parejas. La adenina siempre tiene como pareja la timina y la guanina tiene como pareja la citosina. Por eso, cuando la hebra es doble, si yo tengo aquí una secuencia y les pido que coloquen la hebra complementaria, si encuentran una G, enfrente van a colocar una C. Y si tienen una A, enfrente van a colocar una timina. Ahora, cuando hablamos del ARN, vemos que, aunque utiliza un lenguaje parecido, encontramos una diferencia en esta base. El ADN tiene timinas, una T, mientras que el ARN posee una U. Por lo tanto, cuando la información va a pasar del ADN a ARN,
lo hacemos de forma complementaria. Entonces la G enfrente colocamos una C, pero si tenemos una A de adenina enfrente no podemos colocar una T porque no la tiene, entonces colocamos una U. Es algo muy sencillo, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces en el proceso de transcripción, es decir, que copio la información de un lugar a otro, la información del ADN se convierte en ARN reemplazando las T's por las U's. A lo largo de la guía pues vamos a encontrar la descripción del proceso. Aquí voy a hacer una pequeña explicación en un video para mejorar la comprensión de lo que van a encontrar escrito. Entonces en el primer proceso, que se llama transcripción, hay 3 fases: de iniciación, elongación y terminación. Vamos a partir sobre una hebra de ADN. Recuerden que es una hebra doble que está en forma de hélice y yo necesito copiar una parte de esta información, una parte que tenga la información para construir una proteína después. Pero el ADN es supremamente largo y yo necesito saber en qué lugar exactamente está esa información que yo requiero. Entonces el ADN tiene unas regiones que me indican ese inicio. Esas regiones se llaman centros promotores. Entonces hay una enzima, que es una sustancia, encargada de buscar ese centro promotor que me diga en dónde iniciar a copiar. Entonces cuando lo encuentra es el inicio, es lo que en la guía van a encontrar como caja TATA, porque hay secuencias de timina, adenina, timina, adenina, y eso es lo que me dice aquí puede empezar a copiar. Para empezar a copiar la información, entonces la enzima lo que hace es abrir la doble hélice y se va a encontrar con la secuencia de ADN. Recuerden que está escrita en su lenguaje. Una hebra se llamará codificadora porque es la que tiene la información que voy a copiar, y la otra hebra que no voy a copiar se va a llamar hebra estabilizadora. Entonces recordemos que el ADN tiene bases nitrogenadas que son adenina, timina, guanina y citosina, y van a estar representadas con la letra inicial. Es más fácil colocar solo la letra. Entonces esta es la secuencia y necesito transcribirla, pasarla a otro lugar. Ese otro lugar es el ARN mensajero. ¿Y cómo la voy a pasar? Entonces sobre un molde de ARN, por así decirlo, voy a empezar a copiar la letra que le corresponde. A la adenina, que le corresponde pues un uracilo, y la molécula, la enzima, va a buscar en el medio ese uracilo y lo va a empezar a pegar ahí. Si tengo una citosina, pues va a buscar una guanina y así. Esa es la manera en cómo transcribo, es decir, copio la información del ADN a un ARN que se empieza a formar aquí. Entonces esto que se está formando aquí, esta hebra, es lo que yo voy a llamar ARN mensajero. Entonces aquí recuerden, el uracilo sustituye a la timina como pareja de la adenina, por eso enfrente de cada adenina voy a encontrar un uracilo. A este ARN que se forma se le llama mensajero porque lleva precisamente un mensaje. Viene, copia esta información y se la tiene que llevar para otro lugar. Entonces aquí vemos cómo se representa ese proceso de transcripción que se da en el núcleo de las células. Cuando él ha copiado un pedacito, pues la enzima cierra esa parte del ADN y abre otra y sigue copiando toda la información poco a poco. Entonces aquí se cierra la anterior y se abrió otra burbujita. Y así. ¿Hasta dónde va a copiar? Así como había una zona de inicio, el ADN más tarde va a tener una zona que me indica el fin. Es decir, le dice a esta enzima, que es la que está haciendo la copia, que solamente llegue hasta ahí, porque no necesito toda la información, sino solamente esa que está contenida en esta región. Entonces esto que se está formando aquí es nuestro ARN mensajero. Una vez terminado, él sufre unas modificaciones que veremos en otras clases y luego sale del núcleo. Este es el núcleo celular y sale y llega al citoplasma a un organelo que se llama ribosoma y se mete ahí. El ribosoma tiene una subunidad mayor y una menor y tiene como un espacio en el que el ARN mensajero entra.
y comienza a ser leído por el ribosoma. El ribosoma actúa como una impresora. Entonces él lee la información, pero para empezar a construir esta información que está aquí, él necesita ayuda de otro ARN que se llama ARN de transferencia. Es este que está aquí, es como una llavecita. Entonces él va a leer estas letras que trae el ARN mensajero. Cada 3 letras tienen la información para construir un pedacito de la proteína. A eso se le llama el código genético. De esa manera tenemos la información codificada en nuestro ADN. Entonces este código genético me dice que cada 3 letras me van a permitir construir un aminoácido, y la suma de los aminoácidos es lo que se transforma en una proteína. Entonces este triplete o codón me indica, recibe este nombre, codón. Este es otro codón, por ejemplo, un aminoácido que es una glicina. Hay unos codones que me indican a qué inicia el proceso y otros que me indican que ese es el fin. Estos tripletes o codones a veces se repiten, es decir, que varios, aunque estén combinados de forma diferente, codifican para el mismo aminoácido. Entonces, si yo quiero construir una glicina, si leo alguna de esas 3 combinaciones, pues ya sé que me permiten buscar el mismo aminoácido. En este sentido, entonces, el proceso hace que en el ribosoma se lean las letras, él interpreta a qué aminoácido corresponde y lo que hace es buscar el aminoácido en el citoplasma y lo va pegando. ¿Quién trae el aminoácido? Pues el ARN de transferencia, que habíamos visto que parecía una llavecita. Entonces fíjense que él lee la información y aquí arriba está el aminoácido. Entonces cuando la lee, fíjense que aquí dice adenina, uracilo y guanina. Él lee la información complementaria siempre, entonces busca un uracilo, una adenina, una citosina y pega el aminoácido que corresponde aquí. Lo tiene ahí. Después llega otro aminoácido de transferencia que va a leer el siguiente codón y trae el aminoácido que le corresponde a ese codón. ¿Sí? Este aminoácido después se tiene que unir con este. Forma un enlace y se une. Cuando ya se unió, la llavecita se va. Para que ésta se pueda correr, todo el ARN mensajero se corra, llegue otra llavecita, lea la información y así en este proceso que se repite una y otra vez van llegando varios aminoácidos que se pegan. Esa secuencia de aminoácidos es lo que se llama una proteína. Esa proteína después es enviada al sitio en donde se necesite para cumplir una función específica. Entonces fíjense cómo poco a poco esto se va corriendo y se va formando una cadena de aminoácidos. Esto ocurre en el citoplasma de las células. Es un proceso muy sencillito que también tiene un inicio, una elongación y una terminación como en la transcripción. Hasta que encuentra aquí el codón que dice alto y le indica que ya debe dejar de copiar. Y aquí se construyó una proteína con 4 aminoácidos. Esta proteína con 4 aminoácidos se enrolla sobre sí misma, es algo que se llama plegamiento, y es enviada a donde la vayamos a necesitar. Entonces una proteína es una cadena enrollada de muchos aminoácidos. Y esta es pues una explicación muy sencilla del proceso que está descrito en la guía. Entonces la segunda actividad, después de que ya en las hojas anteriores, eso está en la hoja 3, hemos descrito un poquito ese proceso, les pido que hagan una pequeña maqueta, una representación del proceso. Aquí les dejo como una imagen de referencia y entonces ustedes tienen que realizarla y me tienen que identificar estas regiones o estos elementos, en su maqueta. Puede ser un dibujo muy bonito, con recortes de revista, de papel de colores, pueden usar tapas, pueden usar botellas. La idea es que utilicen el material que tengan a la mano y que no tengan que comprar absolutamente nada. Me voy a fijar mucho en su creatividad, pero lo más importante no es solamente que lo realicen, sino que lo puedan explicar. Entonces van a hacer un pequeño video explicándolo, muy corto, en donde tengan su trabajo y aparezcan ustedes explicándome el proceso.
que no pueden hacer el video, entonces me envían fotos de la maqueta y un audio explicándome el video. Yo quiero evidenciar que ustedes hacen el trabajo y que son capaces de explicármelo. Si tienen alguna dificultad para enviarme esa evidencia, ya saben que se pueden comunicar. Después, en la hoja número 5, después de explicarles el proceso de traducción, entonces les pido que desarrollen esas 3 actividades muy sencillas. ¿Qué crees que ocurriría si hay un error en ese copiado de información? Aquí les doy como los pasos y les pido que por favor los organicen. Y esta última actividad es un reto en donde les doy una secuencia de ADN. Tienen que pasarla al ARN mensajero, luego el ARN de transferencia y luego encontrar el aminoácido correspondiente. Y les doy esta ruedita. Como clave, aquí les coloqué un ejemplo resuelto. Entonces ustedes tienen que analizar y mirar cómo fue que yo hice esto. La ruedita que tiene, les voy a explicar un poco cómo funciona. En el centro tienen unos nucleótidos, guanina, uracilo, adenina, citosina, son del ARN. En el siguiente nivel tiene otros, los mismos nucleótidos. En el tercer nivel también, pero en los otros 2 niveles encontramos ya los aminoácidos. ¿Cómo lo interpreto? Entonces, si yo tengo la combinación, la interrupción, de 3 letras, recuerden que un codón se forma por 3 nucleótidos, entonces si tengo primero que es guanina, guanina, y aquí por ejemplo guanina también, eso me va a formar este aminoácido que es la gli o glicina. Si tengo la combinación guanina, guanina, uracilo, también se forma glicina. Voy a cambiar, si aquí tengo adenina, guanina, guanina, se forma un aminoácido que es arginina. Aquí no aparecen los nombres completos, sino las iniciales, están en inglés. Entonces con eso ustedes pueden desarrollar el reto. Es una actividad muy sencilla, es muy corta, realmente lo que más va a requerir trabajo es un poquito la maqueta, digamos que duren un día en eso y lo otro seguro que lo realizan en otro día. Importante el contacto para enviar las evidencias a mi celular por WhatsApp, por favor, o a mi correo en un documento muy bien organizado, siempre identificándose, profe, buenos días o buenas tardes, mi nombre es tal, del grado tal, envío mi actividad de trabajo para yo poderla recibir y evaluar. Respetemos los horarios de trabajo, siempre les vamos a informar cuáles son. No se reciben trabajos ni se responde en horarios que no sean de trabajo, así que tengámoslo en cuenta. Recuerden siempre que estoy dispuesta a colaborarles, a resolver sus dudas. Espero que pues aprendan y podamos salir adelante. Cualquier duda pues me escriben.